Bien, entonces inicio con el capítulo 1 de El sobrino del mago. La puerta equivocada. Este es el relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era un niño. Es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia. En aquellos tiempos, Sherlock Holmes vivía en la calle Baker. Con los Bastable buscaban tesoros y hay varias palabras raritas que me cuesta un poquito de trabajo. De Lewisham Road. En aquellos tiempos, los niños tenían que llevar un rígido cuello almidonado a diario, y las escuelas eran por lo general más desagradables que hoy en día. Aunque las comidas eran mejores, y en cuanto a los dulces, no quiero ni contarte lo baratos y deliciosos que eran, porque solo conseguiría que se te hiciera agua la boca en vano. Y en esa época vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. La niña vivía en una de las viviendas que, pegadas unas a otras, formaban una larga hilera. Una mañana, mientras estaba en el jardín trasero de su casa, un niño se encaramó desde el jardín de al lado y sacó la cabeza por encima del muro. Polly se sorprendió mucho porque hasta aquel momento no había habido niños en la casa contigua. Únicamente el señor Ketterley y la señorita Ketterley, que eran hermanos y solteros, algo mayores ya, y vivían allí juntos. Por ese motivo, la niña alzó la vista, llena de curiosidad. El rostro del niño desconocido estaba mugriento, y no podría haber estado más sucio si el muchacho se hubiera restregado las manos en la tierra, después de que se hubiera puesto a llorar y a continuación se hubiera secado el rostro con las manos. A decir verdad, aquello era casi exactamente lo que había ocurrido. «Hola», saludó Polly. «Hola», respondió él. «¿Cómo te llamas?» «Polly», dijo ella. «¿Y tú?» «Diggory». «Vaya, qué nombre más gracioso», comentó Polly. «No es ni la mitad de gracioso que Polly», replicó él. Sí que lo es», dijo Polly. «No, no lo es», protestó Diggory. «Por lo menos yo me lavo la cara», dijo Polly. «¿Qué es lo que deberías hacer, especialmente después de...?» Y allí se detuvo. Había estado a punto de decir después de haber lloriqueado, pero pensó que no resultaría muy educado. «Pues sí que lo he hecho, ¿y qué?», repuso Diggory con voz mucho más alta, igual que un niño que se siente tan desgraciado que no le importa quién sepa que ha llorado. «Y tú también llorarías», prosiguió, «si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un pony y un río al fondo del jardín y de repente te hubieran traído a vivir a un agujero repugnante como este». «Londres no es un agujero», replicó Polly muy indignada. Pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. «¿Y si tu padre estuviera en la India y hubieras venido a vivir con una tía y un tío que está loco? Dime tú a quién le gustaría. Y si el motivo fuera que tienen que cuidar de tu madre y tu madre estuviera enferma y se fuera a morir». En aquel momento su rostro se alteró totalmente, como sucede cuando intentas contener las lágrimas. «No lo sabía, lo siento», se disculpó Polly humildemente. Y a continuación, puesto que apenas sabía qué decir, y también para desviar los pensamientos de Diggory hacia temas más alegres, preguntó: «¿De verdad está loco el señor Ketterley?» «Bueno, o está loco», dijo Diggory, «o algo raro pasa. Tiene un estudio en el desván, y tía Letty le dice que no debo subir jamás allí. De entrada, eso ya parece sospechoso. Y además, hay otra cosa. Siempre intenta decirme algo a la hora de las comidas, porque jamás habla con mi tía. Ella siempre lo hace callar diciendo: «No molestes al niño, Andrew», o «Estoy segura de que Diggory no quiere oír hablar de eso». O también: «¿Qué te parece, Diggory? ¿No te gustaría salir a jugar al jardín?». ¿Qué clase de cosas intenta decirte? No lo sé. Nunca llega a decirme nada.
Y todavía hay más. Una noche, mejor dicho, ayer por la noche, cuando pasaba por delante de la escalera que conduce al desván para ir a acostarme, y por cierto, no es que me guste mucho pasar por delante de esa escalera, estoy seguro de que oí un alarido. A lo mejor tiene una esposa loca encerrada ahí arriba. Sí, ya lo he pensado. O quizás es falsificador de billetes. O tal vez de joven fue pirata, como el que sale al principio de la isla del tesoro. Y ahora se hubiera obligado a esconderse de sus antiguos camaradas. ¡Qué emoción!, exclamó Polly. No sabía que tu casa fuera tan interesante. Quizá tú la encuentres interesante, refunfuñó él. Pero ¿no te gustaría si tuvieras que dormir allí? ¿Qué te parecería permanecer despierta en la cama mientras oyes los pasos del tío Andrew avanzando sigilosamente por el pasillo hacia tu habitación? Y tiene unos ojos horribles. Así fue como Polly y Diggory se conocieron, y puesto que acababan de empezar las vacaciones de verano y ninguno de ellos se iba a la playa aquel año, se veían casi a diario. Sus aventuras se debieron en gran medida a que fue uno de los veranos más lluviosos y fríos que había habido en muchos años, y eso los obligó a realizar actividades de interior. Se les podría llamar exploraciones caseras. Resulta maravilloso lo que se puede explorar con el cabo de una vela en una casa grande o en una hilera de casas. Hacía tiempo que Polly había descubierto que si abría cierta puertecita del desván de su casa, se encontraba el depósito de agua y un lugar oscuro detrás de él al que se podía acceder trepando con cuidado. El lugar oscuro era como un túnel largo, con una pared de ladrillos a un lado y un tejado inclinado al otro. Y en el tejado había pequeños retazos de luz entre las tejas de pizarra. Aquel túnel no tenía suelo. Había que pisar de viga en viga y entre ellas no había más que una capa de yeso. Si la pisabas, ésta cedía y precipitabas a la habitación situada debajo. En el trozo de túnel que había justo al lado del depósito, Polly había acondicionado la cueva del contrabandista y había subido pedazos de cajas viejas de embalaje y sillas de cocina rotas y cosas por el estilo, y lo había esparcido todo de una viga a otra para crear un pedazo de suelo. Allí guardaba un cofre que contenía distintos tesoros, un cuento que estaba escribiendo y por lo general también unas cuantas manzanas. A menudo había bebido en aquel lugar alguna que otra botella de gaseosa de jengibre, y las botellas viejas contribuían a dar al lugar el aspecto de una cueva de contrabandistas. A Diggory le gustaba bastante la cueva, a pesar de que Polly no le permitía ver el cuento. De todas formas, él estaba más interesado en explorar. «Oye», le dijo un día, «¿hasta dónde llega este túnel? Quiero decir, ¿acaba donde termina tu casa?» «No», respondió Polly. «Las paredes no llegan hasta el tejado, siguen adelante. No sé hasta dónde». «En ese caso podríamos ir de un extremo a otro de toda la hilera de casas». «Pues claro», asintió ella. «Y espera, ¿qué? Podríamos entrar en las otras casas». «Sí, ¿y nos encerrarían por ladrones?» «No, gracias». «No te pases de listo. Pensaba en la casa situada al otro lado de la tuya». «¿Qué le pasa?» «Pues que está vacía. Papá dice que ha estado vacía desde que llegamos aquí». «En ese caso, supongo que deberíamos echarle un vistazo», dijo Diggory. Estaba mucho más entusiasmado de lo que reflejaba su comentario, pues desde luego, pensaba, igual que tú habrías... No es cierto. Pues desde luego pensaba, igual que habrías hecho tú, en todas las razones por las que la casa habría permanecido vacía durante tanto tiempo. Lo mismo le sucedía a Polly. Ninguno de los dos mencionó la palabra encantada. Y ambos pensaron que una vez hecha la sugerencia, no podían echarse atrás. «¿Lo intentamos ahora?», preguntó Diggory. «De acuerdo».
No tienes por qué hacerlo si no quieres, indicó él. Si tú te atreves, yo también, respondió ella. ¿Cómo sabremos que estamos en la casa que nos interesa? Decidieron que tendrían que salir del desván y recorrerlo dando pasos tan largos como los que mediaban entre la viga y la siguiente. Eso les daría una idea de cuántas vigas tenía una habitación. Luego calcularían unas 4 más para el pasillo entre los 2 desvanes de la casa de Polly, y a continuación el mismo número que en el desván para la habitación de la criada. La operación les proporcionaría la longitud de la casa. Cuando hubieran recorrido 2 veces aquella distancia, habrían llegado al final de la casa de Diggory. Cualquier puerta que encontraran después de eso los conduciría a un desván de la casa vacía. Pero no creo que esté vacía del todo, declaró Diggory. ¿Ah, no? Creo que alguien vive allí en secreto. Alguien que entra y sale solo por la noche, con una linterna sorda. Probablemente descubriremos a una banda de criminales peligrosos y obtendremos una recompensa. No tiene sentido que una casa esté vacía tantos años si no es que oculta algún misterio. Papá pensaba que la culpa eran los desagües. ¿Qué? Papá pensaba que la culpa era de los desagües, comentó la niña. Bah, los adultos siempre se les ocurre explicaciones aburridas, respondió su compañero. Ahora que hablaban a la luz del día en el desván, en lugar de a la luz de la vela en la cueva del contrabandista, parecía mucho menos probable que la casa vacía estuviera encantada. Una vez hubieron medido el desván, tuvieron que conseguir un lápiz y efectuar una suma. Al principio, los dos obtuvieron resultados distintos, y a continuación, cuando por fin coincidieron sus sumas, no es muy seguro de que los cálculos fueran correctos, ya que tenían mucha prisa por iniciar la exploración. No debemos hacer el menor ruido, dijo Polly mientras volvía a trepar por detrás del depósito. Debido a la importancia de la ocasión, tomaron una vela cada uno, pues Polly tenía una buena provisión de ellas en su cueva. El lugar estaba muy oscuro, polvoriento y surcado por numerosas corrientes de aire. Avanzaron de viga en viga sin decir una palabra, excepto cuando susurraron el uno al otro. Ahora estamos frente a tu desván. O, sin duda hemos recorrido ya la mitad de nuestra casa. Por suerte, ninguno tropezó, ni se apagaron las velas, y por fin llegaron a un lugar donde se distinguía una puertecita en la pared de ladrillos de su derecha. Desde luego, no había ni cerrojo ni picaporte en aquel lado, pues la puerta había sido construida para entrar en el túnel, no para salir. Pero había un pestillo, como los que suele haber en la parte interior de las puertas de las alacenas, que estaban convencidos de poder abrir. ¿Lo hago?, preguntó Diggory. Si tú te atreves, yo también. Si tú te atreves, yo también, contestó Polly, tal como había dicho antes. Los dos se daban cuenta de que aquello iba cada vez más en serio, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Diggory discorrió el pestillo con cierta dificultad. La puerta se abrió de par en par y la repentina luz del día los hizo parpadear. Entonces, con un gran sobresalto, descubrieron que contemplaban no un desván desierto, sino una habitación amueblada. Aunque era muy espaciosa y en ella reinaba un silencio sepulcral, a Polly la pudo la curiosidad y, apagando de un soplo su vela, entró en la extraña estancia, tan sigilosa como un ratón. Desde luego, la habitación tenía la forma de un desván, pero estaba amueblada como una sala de estar. Todas las paredes aparecían cubiertas de arriba a abajo de estanterías, y todas las estanterías estaban repletas de libros. Ardía un buen fuego en la chimenea. No hay que olvidar que aquel
año el verano fue muy frío y lluvioso, y frente al hogar, de espaldas a ellos, había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y Polly, y ocupando casi toda la parte central de la habitación, había una mesa enorme llena de toda clase de cosas. Libros, cuadernos en blanco, frascos de tinta, plumas, lacre y un microscopio. Sin embargo, en lo que la niña se fijó primero fue en una bandeja de madera de un rojo brillante que contenía unos anillos. Estaban dispuestos de 2 en 2, uno amarillo y uno verde. Después un espacio y luego otro amarillo junto a otro verde. No eran mayores que cualquier anillo corriente, pero resplandecían de tal modo que era imposible no verlos. Eran los objetos más hermosos y brillantes que uno pueda imaginar, y si Polly hubiera sido algo más pequeña, sin duda, habría corrido a meterse uno a la boca. La habitación estaba tan silenciosa que advirtieron inmediatamente el tic-tac del reloj. Y no obstante, tal como descubrió entonces Polly, tampoco permanecía en un silencio absoluto. Se oía un muy débil zumbido. Y si las aspiradoras ya se hubieran inventado por aquel entonces, Polly habría pensado que se trataba del sonido de uno de estos aspirando a mucha distancia, varias habitaciones más allá y unos cuantos pisos más abajo. No obstante, era un sonido más agradable, mucho más musical, aunque tan débil que apenas se oía. «Todo va bien, aquí no hay nadie», dijo Polly a su compañero, volviendo la cabeza por encima del hombro. Su voz sonó un poco más alta que un susurro, y tras ella salió Diggory parpadeando y con un aspecto sumamente sucio, al igual que el de Polly. «Esto no vale», declaró. «La casa no está vacía. Será mejor que pongamos pies en polvorosa antes de que venga alguien». «¿Qué crees que son?», inquirió Polly señalando los anillos de colores. «Está bien, vamos», dijo Diggory, «cuanto antes». No llegó a terminar lo que iba a decir, pues en aquel momento sucedió algo. El sillón de respaldo alto, colocado ante el fuego, se movió de repente y de él se alzó, igual que un demonio de pantomima saliendo por una trampilla, la alarmante figura del tío Andrew. No se encontraban en la casa desierta, estaban en casa de Diggory y en el estudio prohibido. Los dos niños lanzaron un «¡Oh!» y comprendieron su terrible error. También se dieron cuenta de que deberían haber sabido desde el principio que no habían andado lo suficiente. El tío Andrew era alto y muy delgado. Tenía un rostro lampiño con una nariz puntiaguda y ojos sumamente brillantes, y una enmarañada mata de pelo de color gris. Diggory se quedó sin habla, pues su tío le parecía 1000 veces más inquietante de lo que antes había creído. Polly no se sentía tan asustada aún, pero no tardó en estarlo, pues lo primero que hizo el anciano fue cruzar la habitación en dirección a la puerta, cerrarla y girar la llave en la cerradura. Luego se dio la vuelta, clavó los ojos brillantes en los niños y sonrió, mostrando todos los dientes. «Ya está», dijo. «Ahora la tonta de mi hermana no podrá encontraros». Era algo espantosamente distinto de lo que se esperaría que hiciera cualquier adulto. A Polly le dio un vuelco en el corazón, y ella y Diggory empezaron a retroceder en dirección a la portezuela por la que habían entrado. El tío Andrew fue demasiado rápido para ellos. Pasó por detrás de ambos, cerró la puerta y se quedó de pie frente a ella. Hecho eso, se frotó las manos e hizo chasquear los nudillos. Tenía unos dedos muy largos y blancos. «Estoy encantado de veros», dijo,
2 niños son exactamente lo que necesitaba. Por favor, señor Ketterly, suplicó Polly. Es casi la hora de cenar y tengo que ir a casa. Déjenos salir, por favor. Todavía no, respondió el tío Andrew. Esta es una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Queridos niños, veréis. Estoy en mitad de un gran experimento. Lo he probado con un conejillo de Indias y pareció funcionar, aunque, claro está, un conejillo de Indias no puede contarte nada y uno no puede explicarle cómo regresar. Mira, tío Andrew, intervino Diggory, realmente es hora de cenar y nos estarán buscando dentro de un instante. Tienes que dejarnos salir. ¿Ah, sí?, preguntó el tío Andrew. Diggory y Polly intercambiaron una mirada. No se atrevieron a decir nada, pero sus miradas significaban: esto es horrible. Tenemos que seguirle la corriente. Si deja que nos marchemos a cenar ahora, dijo Polly, podríamos regresar dentro de un rato. Ya, pero ¿cómo sé que vais a volver?, inquirió el tío Andrew con una astuta sonrisa y a continuación pareció cambiar de idea. Bueno, si realmente tenéis que marcharos, supongo que debéis hacerlo. No puedo esperar que 2 jovencitos como vosotros encuentren muy divertido conversar con un vejestorio como yo. Suspiró y siguió diciendo: no tenéis ni idea de lo solo que me siento a veces. Pero no importa. Id a cenar, aunque debo daros un regalo antes de que os marchéis. No todos los días entra una jovencita en mi deprimente y destartalado estudio, en especial, si se me permite decirlo, una joven dama tan atractiva como tú. Polly empezó a pensar que, después de todo, el anciano no estaba tan loco. ¿Te gustan los anillos, bonita? ¿Quieres uno?, preguntó el tío Andrew a Polly. ¿Se refiere usted a uno de esos amarillos y verdes?, preguntó ella. Son preciosos. Los verdes no, advirtió el tío Andrew. Me temo que no puedo regalar los de color verde. Sin embargo, me encantaría darte uno de los amarillos, con todo mi cariño. Ven y pruébate uno. Polly ya casi había superado su miedo y estaba segura de que el anciano caballero no estaba loco. Y desde luego, existía algo extrañamente atractivo en aquellos brillantes anillos. Se acercó a la bandeja. «Vaya», dijo, «aquí se oye más el zumbido. Es casi como si lo produjeran los anillos». «¡Qué idea tan ridícula, chiquilla!», respondió el tío Andrew con una carcajada. «¿Qué idea tan ridícula?». Sonó más como una carcajada muy natural, pero Diggory había visto una expresión ansiosa, casi codiciosa, en su rostro. «Polly, no seas tonta», gritó. «¡No los toques!». Demasiado tarde. Exactamente mientras lo decía, la mano de la niña fue a tocar uno de los anillos y al instante, sin un centelleo, ni un ruido, ni la menor advertencia, Polly desapareció. Diggory y su tío estaban solos en la habitación. Se ha terminado el capítulo 1. Capítulo 2. Diggory y su tío. Fue tan repentino y tan terriblemente distinto de todo lo que le había sucedido a Diggory en su vida, incluso en sus pesadillas, que éste gritó. Al instante, la mano del tío Andrew cayó sobre su boca. «Nada de eso», le susurró al oído. «Si empiezas a hacer ruido, tu madre lo oirá, y ya sabes lo que puede afectarle un susto». Tal como dijo Diggory, más tarde, la horrible mezquindad de intimidar a una persona de aquel modo casi le provocó náuseas, aunque desde luego no volvió a gritar. «Eso está mejor», dijo el tío Andrew. «Supongo que no has podido evitarlo. Realmente uno siente un sobresalto terrible la primera vez que ve desaparecer a alguien. Si incluso yo me llevé un buen susto cuando le sucedió lo mismo al conejillo de Indias la otra noche». «¿Fue esa la noche que lanzaste un alarido?», preguntó Diggory. «¿Qué? Vaya,
Entonces lo oíste, ¿no es así? Espero que no me hayas estado espiando. No, no lo he hecho, respondió su sobrino indignado. ¿Pero qué le ha sucedido a Polly? Felicítame, querido muchacho, indicó su tío frotándose las manos. Mi experimento ha tenido éxito. La niña se ha ido, se ha esfumado de este mundo. ¿Qué le has hecho? Enviarla a, digamos, otro lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diggory. Bueno, dijo el tío Andrew sentándose. Te lo contaré todo. ¿Has oído hablar alguna vez de la anciana señora Lefay? ¿No era una tía? ¿No era una tía abuela o algo parecido?, inquirió Diggory. No exactamente, respondió él. Era mi madrina. Mira hacia la pared. Esa de allí, es ella. Diggory miró y vio una fotografía descolorida que mostraba el rostro de una anciana con una toca. Recordó entonces que una vez había visto una fotografía del mismo rostro en un cajón de su casa en el campo. Había preguntado a su madre quién era, pero ella no había mostrado mucho interés en hablar de aquel tema. No era un rostro agradable en absoluto. Se dijo Diggory, aunque desde luego, con aquellas fotografías tan antiguas era muy difícil estar seguro. ¿Había? ¿No había algo raro respecto a ella, tío Andrew? Bueno, dijo su tío con una risita ahogada. Depende de a qué le llames raro. La gente tiene una mentalidad muy cerrada. Desde luego, se volvió muy excéntrica en sus últimos años de vida e hizo cosas muy imprudentes. Pero por ese motivo la encerraron. ¿En un manicomio, quieres decir? No, 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 respondió su tío escandalizado. Nada de eso. Solo la llevaron a la cárcel. Vaya, exclamó Diggory. ¿Qué había hecho? Ah, pobre mujer, respondió el anciano. Había sido muy imprudente. Hubo un gran número de hechos diversos, pero no es necesario que entremos en detalles. Siempre fue muy amable conmigo. Pero oye, ¿qué tiene que ver todo esto con Polly? Realmente me gustaría saber que todo a su debido tiempo, muchacho, dijo el tío Andrew. Pusieron en libertad a la vieja señora Lefay antes de que muriera, y yo fui una de las poquísimas personas a las que le permitió que la visitaran durante sus últimos meses de vida. Le resultaba antipática a la gente corriente e ignorante, como comprenderás. A mí me sucede lo mismo. Sin embargo, ella y yo estábamos interesados en la misma clase de cosas. Y fue solo unos pocos días después de su muerte cuando me dijo que fuera a una vieja cómoda de su casa, abriera un cajón secreto y le trajera una cajita que encontraría allí. En cuanto a sí, la caja... ¿Qué? En cuanto así la caja, me di cuenta por el hormigueo de mis dedos que sostenía un gran secreto en mis manos. Me la entregó y me hizo prometerle que la quemaría en cuanto ella muriera, sin abrirla y con ciertas ceremonias. Promesa que no cumplí. Bien, pues en ese caso te comportaste de un modo repugnante, le reprendió Diggory. ¡Repugnante!, exclamó él con una expresión perpleja. Bueno, ya lo entiendo. ¿Quieres decir que los niños deben mantener sus promesas? Muy cierto. Es lo más correcto y decente, estoy seguro, y me alegro de que te hayan enseñado a obrar así, aunque desde luego debes comprender qué normas de esa clase, por muy excelentes que puedan ser para muchachitos, criados, mujeres e incluso la gente en general, no pueden aplicarse bajo ningún concepto a estudiantes concienzudos, grandes pensadores y sabios. No, Diggory. Los hombres como yo, que poseen un saber oculto,
Estamos libres de las normas corrientes, del mismo modo que también estamos excluidos de los placeres corrientes. El nuestro, muchacho, es un destino sublime y solitario. Mientras lo decía, suspiró y adoptó una expresión tan seria, noble y misteriosa que por un segundo Diggory realmente pensó que estaba diciendo algo magnífico. Pero entonces recordó la desagradable expresión que había visto. ¿Estás bien? Ok. ¿Qué? La desagradable expresión que había visto. Sí, no lo veo. Pero entonces recordó la desagradable expresión que había visto en el rostro de su tío justo antes de que Polly se esfumara. E inmediatamente vio más allá de las grandilocuentes palabras del tío Andrew. Lo siento. Lo único que significa eso, se dijo, es que cree que puede hacer lo que le parezca para conseguir lo que desea. Desde luego, siguió el anciano. No me atreví a abrir la caja durante mucho tiempo, pues sabía que podría contener algo sumamente peligroso, ya que mi madrina era una mujer excepcional. Lo cierto es que fue una de las últimas mortales en este país que tenía sangre mágica, como las hadas. Decía que había habido otras dos durante su época. Una era una duquesa y la otra una asistente. De hecho, Diggory, en esos momentos hablas posiblemente con el último hombre que realmente tuvo una hada madrina. Vaya, eso será algo que podrás recordar cuando también seas anciano. Seguro que era una mala hada, pensó el niño. En voz alta, añadió. ¿Pero qué pasa con Polly? ¡Qué pesado estás con eso!, se quejó el tío Andrew. Como si eso fuera lo importante. Mi primera tarea fue desde luego estudiar la caja misma. Era muy antigua y yo sabía lo suficiente, incluso entonces como para comprender que no era ni griega, ni del antiguo Egipto, ni babilónica, ni hitita, ni china, sino que era mucho más vieja que cualquiera de esas naciones. Entonces llegó a un gran día en que descubrí la verdad. La caja procedía de la Atlántida. Provenía de la isla perdida de la Atlántida. Eso significaba que tenía muchos más siglos de antigüedad que cualquiera de las cosas de la edad de piedra que se desentierran en Europa. Tampoco se trataba de algo primitivo y tosco, como suelen ser esas cosas, pues en los albores de los tiempos de la Atlántida era una gran ciudad con palacios, templos y sabios. Hizo una pausa durante unos momentos como si esperara que Diggory dijera algo, pero el niño encontraba a su tío más desagradable a cada minuto que pasaba, de modo que no dijo nada. Entretanto, prosiguió el tío Andrew, yo aprendía muchas cosas por otros medios, que no resultaría apropiado explicar a un niño sobre magia en general. Eso significó que llegué a tener una buena idea de la clase de cosas que podría haber en la caja. Reduje las posibilidades mediante varias pruebas que me obligaron a conocer a algunas, digamos, personas diabólicamente peculiares, y pasar por algunas experiencias muy desagradables. Eso fue lo que hizo que mi pelo encaneciera. Uno no se convierte en mago sin tener que dar algo a cambio. Al final, mi salud se debilitó, pero mejoré. Y finalmente, lo supe. A pesar de que no existía realmente la posibilidad de que alguien pudiera oírlos, el anciano se inclinó hacia adelante y casi susurró cuando dijo: la caja de la Atlántida contenía algo que había sido traído de otro mundo, cuando el nuestro apenas empezaba a existir. Solo había polvo. Ay, no es cierto. ¿Qué?, preguntó Diggory.
que en aquellos momentos se sentía interesado muy a su pesar. Solo había polvo, respondió el tío Andrew. Un polvo muy fino, seco. Nada espectacular en apariencia. No gran cosa como resultado de toda una vida de trabajo, podrías decir. Pero cuando miré aquel polvo y tuve buen cuidado de no tocarlo, pensé que cada grano había estado en el pasado en otro mundo. Y no me refiero a otro planeta. ¿Me explico? Porque los demás planetas son parte de nuestro mundo y podríamos llegar a ellos si viajáramos lo bastantemente lejos, sino realmente otro mundo, otra naturaleza, otro universo, un lugar al que jamás podrías llegar aunque viajaras por el espacio de este universo eternamente, un mundo que solo se puede alcanzar mediante la magia. ¡Eso es! Llegado a aquel punto, el tío Andrew se frotó las manos hasta que los nudillos crujieron igual que los fuegos artificiales. Comprendí, siguió, que si alguien conseguía darle la forma correcta, aquel polvo lo conduciría de vuelta al lugar del que procedía. Sin embargo, la dificultad estaba en darle la forma correcta. Mis primeros experimentos acabaron todos en fracaso. Los probé con conejillos de indias, pero algunos se limitaron a morir. Unos cuantos estallaron como pequeñas bombas. ¡Qué cruel!, le reprendió Diggory, que en una ocasión había tenido su propio conejillo de indias. ¿Es que no puedes dejar de cambiar de tema? Para eso eran las criaturas. Los compré yo mismo. Veamos, ¿por dónde iba? Sí. Por fin logré crear los anillos amarillos. Pero entonces surgió una nueva dificultad. Por aquel entonces yo estaba convencido de que un anillo amarillo era capaz de enviar a cualquier criatura que lo tocara al otro lugar. Pero, ¿de qué me iba a servir si no podía hacer que volviera para contarme qué había encontrado allí? ¿Y qué iba a pasar con las criaturas?, inquirió el niño. En menudo lío estarían si no podían regresar. ¿Te empeñas en mirarlo todo desde el punto de vista equivocado?, replicó el tío Andrew con una expresión de impaciencia. ¿Es que no comprendes que esto es un gran experimento? Lo que pretendo al enviar a alguien al otro lado es averiguar cómo es ese sitio. Bueno, en ese caso, ¿por qué no fuiste tú mismo? Diggory no había visto jamás a nadie con una expresión tan asombrada y ofendida como la que mostró su tío ante aquella sencilla pregunta. ¿Yo? —exclamó este. El chico sin duda está loco. Un hombre de mi edad, con mi precaria salud, exponerse al sobresalto y a los peligros de ser arrojado repentinamente a un universo distinto. Jamás en la vida había oído tan absurdo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Piensa en lo que el otro mundo significa. Puede encontrarse uno con cualquier cosa. Y supongo que has enviado a Polly a enfrentarse con todo eso en tu lugar, dijo Diggory, y sus mejillas ardían de cólera en aquel momento. Y todo lo que puedo decir, añadió, incluso aunque seas mi tío, es que te has comportado como un cobarde al enviar a una niña a un sitio al que tienes miedo de ir tú mismo. ¡A callar, señor mío!, ordenó el anciano, descargando la mano sobre la mesa. No pienso permitir que un mugriento colegial me hable de ese modo. ¿No lo comprendes? Soy el gran estudioso, el mago, el experto que realiza el experimento. Claro que necesito sujetos sobre los que efectuarlo. Dios mío, lo próximo que me dirás es que debería haber pedido permiso a los conejillos de indias antes de utilizarlos. Eso es imposible alcanzar gran sabiduría sin sacrificios, pero la idea de que fuera yo mismo resulta ridícula. Es igual que pedir a un general que pelee con un soldado raso. Imaginemos que muero. ¿Qué sería del trabajo de toda mi vida?
Basta, deja de cotorrear de una vez, dijo su sobrino. ¿Vas a traer de vuelta a Polly? Iba a decirte cuando me interrumpiste de un modo tan grosero, respondió el tío Andrew, que finalmente encontré un modo de efectuar el viaje de vuelta. Los anillos verdes te traen de regreso. Pero Polly no tiene un anillo verde. No, respondió su tío con una sonrisa cruel. En ese caso, no puede regresar. Aquí se supone que gritó Diggory. Y eso es justo lo mismo que si la hubieras asesinado. Puede regresar, indicó el tío Andrew, si otra persona va tras ella con un anillo amarillo puesto y lleva consigo 2 anillos verdes, uno para regresar él y el otro para traerla de vuelta a ella. Y entonces, claro está, Diggory vio la trampa en la que había caído. Miró con asombro al tío Andrew sin decir nada, totalmente boquiabierto, y con las mejillas muy pálidas. Espero, dijo a su tío al poco tiempo, en una voz muy alta y potente, como si fuera un tío perfecto que acaba de dar una generosa propina y unos cuantos buenos consejos. Espero, Diggory, que no seas una persona propensa a la cobardía. Me apenaría muchísimo pensar que alguien de nuestra familia carece de honor y caballerosidad suficientes para ir en ayuda de una dama en apuros. ¡Cállate, por favor!, gritó su sobrino. Si tú tuvieras algo de honor y todo eso, irías tú mismo, pero sé que no lo harás. De acuerdo, ya veo que tengo que ir yo. No obstante, debo decirte que eres repugnante. Supongo que lo planeaste todo, de modo que ella se marchara sin saberlo, y luego yo tuviera que ir en su búsqueda. Desde luego, respondió él, con aquella sonrisa tan odiosa. Muy bien, iré, pero hay algo que pienso decir de todos modos. No creía en la magia hasta hoy, y ahora veo que existe. Bien, pues si es así, supongo que todos los viejos cuentos de hadas son más o menos ciertos, y en ese caso, eres sencillamente un mago perverso y cruel, como los que aparecen en los relatos. Además, no he leído jamás un cuento en el que la gente de esa clase no acabara recibiendo su merecido al final. Y apuesto que a ti también te sucederá, y lo tendrás bien merecido. De todas las cosas que Diggory había dicho aquella fue la primera que realmente dio en el blanco. El tío Andrew saltó y en su rostro apareció tal expresión de horror que, a pesar de lo odioso que era, casi hacía que se sintiera pena por él. Sin embargo, al cabo de unos segundos consiguió borrarla y dijo con una carcajada bastante forzada: Bien, bien. Supongo que es natural que un niño piense eso, en especial uno que ha crecido entre mujeres, como es tu caso. Cuentos de viejas, ¿no es así? No creo que debas preocuparte por el peligro que yo pueda correr. ¿No sería mejor que te preocuparas por el peligro que puede correr tu amiguita? Hace ya buen rato que se marchó. Si existen peligros, en el otro lado, creo que sería una lástima llegar cuando fuera demasiado tarde. Seguro que a ti te importa un bledo, le recriminó Diggory con ferocidad. Pero estoy harto de tanta palabrería. ¿Qué debo hacer? Realmente tienes que aprender a controlar ese genio, muchacho, indicó el tío Andrew con la mayor frescura. De lo contrario, cuando crezcas, serás igual que tu tía Letty. Ahora, presta atención. Se levantó, se puso un par de guantes y fue hacia la bandeja que contenía los anillos. Solo funcionan, dijo, si tocan directamente la piel. Con los guantes puestos puedo agarrarlos, así, y no sucede nada. Si llevaras uno en el bolsillo, no sucedería nada. Pero por supuesto tienes que tener cuidado de no introducir la mano en el bolsillo y tocarlo sin querer.
En cuanto rozas el anillo amarillo, desapareces de este mundo. Cuando estés en el otro lugar, espero... Claro que... ¿Qué? Cuando estés en el otro lugar, espero... Claro que esto no ha sido probado todavía, pero espero que en cuanto toques un anillo verde, desaparezcas de aquí al mundo y confío en que reaparezcas en este. Veamos. Tomo estos dos de color verde y los dejo caer en tu bolsillo derecho. Recuerda con suma atención en qué bolsillo están los verdes. V por verde y D por derecho. VD. ¿Lo ves? Las dos son consonantes de la palabra verde. Hay uno para ti y otro para la niña. Y ahora toma el amarillo para ti. Si yo estuviera en tu lugar, me lo pondría en el dedo. Así existirían menos posibilidades de que lo dejes caer. Diggory estaba a punto de tomar el anillo amarillo cuando se detuvo de repente. Escucha, dijo. ¿Y mamá? ¿Y si pregunta por mí? Cuanto antes te vayas, antes regresarás, respondió el tío Andrew alegremente. Pero en realidad no sabes si puedo regresar. El anciano se encogió de hombros, fue hasta la puerta, hizo girar la llave, la abrió de par en par y dijo: Muy bien, pues, como desees. Baja y cena. Deja que esa niña sea devorada por animales salvajes, se ahogue o se muera de hambre en el otro mundo, o se quede allí para siempre. A mí me da lo mismo. Pero tal vez, antes de cenar, deberías de ir a ver a la señora Plummer y explicarle que nunca más volverá a ver a su hija, porque tienes miedo de ponerte un anillo. Vaya, exclamó Diggory, no sabes cuánto desearía ser mayor para darte un buen puñetazo. Dicho eso, se abotonó la chaqueta, aspiró con fuerza y tomó el anillo. Al hacerlo pensó, y nunca dejó de pensarlo, que sinceramente no tenía otra opción. Y así ha terminado el segundo capítulo.